Es mi deseo que Dios les esté bendiciendo. Gracias a Dios por el tiempo que podemos estar aquí para estudiar su palabra. Este es un tiempo para aprender, es un tiempo para estudio de la Biblia. Y vamos a tratar de ir despacio para entender lo que dice la Escritura. Y miren, nos hemos estado deteniendo a algunos días en el primer verso de Filipenses, capítulo 1. Filipenses 1:1. Y es que allí encontramos unas enseñanzas muy profundas, muy importantes. Y seguimos entonces con ese verso 1 de Filipenses, capítulo 1. Oremos. Nuestro Dios, te agradecemos la vida que nos prestas. Te agradecemos la salud que nos das. Y también, Señor, tu provisión de todo lo que necesitamos. Muchas gracias por eso. Gracias por cada uno de los que participan en esta transmisión. Oyentes y quienes hacen posible la transmisión. Gracias por cada uno. Dios, en este momento nos acordamos de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestros familiares, de nuestros vecinos, de los amigos de nuestros familiares, de los amigos de nuestros amigos, de los que trabajan en el sector salud, de los que sirven, Señor, al prójimo, ayudándolos, cuidándolos. Te pedimos, Dios, por ellos. Protégelos de cualquier contagio. Protégelos de agresiones por personas que no son conscientes, Señor. Oramos por protección. Ayuda a sus familiares. Dios, cuida de sus familias en todo sentido. Y Señor, estamos orando que nos ayudes también a aprender, pues, en esta ocasión. Danos sabiduría, danos el entendimiento y también la capacidad de usar lo que aprendamos en nuestra vida. Ayúdanos, Dios. Las preocupaciones, las cosas que inquietan, Señor, tómalas en tus manos y resuelve cualquiera que sea esa situación. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Filipenses capítulo 1, verso 1. Es el verso que vamos a estar leyendo y dentro del cual hemos estado o vamos a estar también estudiando. Dice el verso 1 de Filipenses, dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Con los obispos y diáconos. Ya hemos estado hablando acerca de Pablo, de Timoteo, de cómo ellos se llaman a sí mismos siervos de Jesucristo. Y también hablamos acerca de lo que son los santos y en quién están los santos, en Cristo Jesús. Ahora quiero que pensemos en el liderazgo ejemplar. Liderazgo ejemplar. Y cuando estoy hablando del liderazgo ejemplar, me refiero a los obispos y diáconos. Miren cómo el apóstol Pablo y Timoteo se dirigen en su carta a todos los hermanos de la iglesia de Filipos, a todos los santos, pero también de manera particular a los obispos y diáconos. Obispos y diáconos. ¿Sabían ustedes
que los oficiales bíblicos de la iglesia son los obispos y diáconos únicamente. Todos los demás oficiales son, voy a decir así, son extra bíblicos. Es por cuestión de administración, es por cuestión de trabajo, los demás oficiales. Pero en la Biblia, miren cómo en la Biblia el apóstol se dirige a los obispos y diáconos. En tiempos pasados, cuando como iglesias bautistas organizábamos una misión en iglesia, uno de los requisitos era que tuvieran pastor y diácono. El nombre de pastor es sinónimo o es el mismo hombre, la misma persona que el obispo. Al pastor se le llamaba pastor, obispo, anciano, presbítero. Son nombres dados a la misma persona o a la persona que ocupaba el cargo de líder de la iglesia. Entonces, se pedía que cuando una misión se iba a organizar en iglesia, iba a ser reconocida como iglesia, se pedía que tuviera obispos, pastor y diácono. Yo entiendo en nuestros días, hay quienes no están de acuerdo con esto y hacen las cosas de otra manera, pero aquí encontramos algo que llama la atención. El apóstol se dirige, sí, a todos los santos en la iglesia, pero luego hace mención de un liderazgo que tenía esa iglesia. Y los líderes de esa iglesia a los que Pablo se está dirigiendo son los obispos y diáconos. Así que continuando con ese pensamiento, vamos a tratar ese tema, el liderazgo ejemplar. El liderazgo ejemplar. Miren esto, nosotros podemos ver que al tener obispos y diáconos, o pastores y diáconos, en este punto, nos enseña que ya había un estado avanzado de organización. Cuando Pablo hace referencia a los obispos y diáconos, eso da fe de una organización avanzada de la iglesia. No tenía muchos años la iglesia, pero miren cómo ha ido avanzando esa organización, cómo han ido avanzando en organización como iglesia. Y esto nos deja ver, hermanos, el liderazgo, y nos deja ver el crecimiento de la iglesia, cómo ellos van madurando, de tal manera que se están organizando bien. Así que puedo decir esto, hermanos, podemos entender esto. En la iglesia solo había voy a decir así, tres grupos. En la iglesia solo había tres grupos, y era los santos, había santos
obispos y diáconos. Esos eran los tres grupos que había en la iglesia: santos, obispos y diáconos. No había otras jerarquías. No había un oficial más arriba que los obispos y los diáconos. No había alguien más. Yo sé que por cuestión de organización, de repente hay otros oficiales, pero en la Biblia lo que encontramos es santos, o sea, lo que es toda la congregación, los obispos, que son los líderes religiosos, y los diáconos, que son los líderes que sirven en las cosas materiales. Esos son los tres grupos, se puede decir, que había en la iglesia. No había otros grupos. Dije, yo sé que por cuestión de organización, en algunas iglesias se nombran presidentes, llaman un grupo de ancianos, que no son los pastores, pero se les da cierta autoridad y esas cosas. Pero en la Biblia solo vamos a encontrar a estos: los santos, un grupo; los obispos, estos eran varios obispos; y luego los diáconos. Ahora, miren eso precisamente. Está hablando de los santos, o sea, significa había un grupo, pero también está hablando de los obispos. Y de repente tenemos la idea de que, es que en una iglesia había varios pastores. En algunas iglesias en nuestros días también, por cuestión de organización y por el crecimiento de las iglesias, de repente encontramos que en una sola iglesia hay varios pastores. Hay un pastor principal, pero está el pastor de educación cristiana, el pastor de los jóvenes, el pastor de la música, el pastor de intermedios o adolescentes, y aún pastor de niños. Pero es por cuestión también de organización. Pero cuando aquí hablan de ancianos o pastores, se refiere así de manera plural, porque acordémonos, no se estaban reuniendo en un templo, se reunían en las casas. Entonces en las casas había un líder, un obispo, uno que estaba supervisando, uno que estaba dirigiendo. En cada casa había un líder. Esa es la razón por la que había varios obispos. Y lo mismo los diáconos. En cada lugar donde había una reunión había alguien que servía también a las mesas. Por eso el título en plural, refiriéndose a los tres grupos: santos, obispos y diáconos. Se usa de manera plural. Ahora, desde los tiempos de los apóstoles se mencionan muchas veces a los obispos y a los diáconos. Miren lo que dice en el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 28. 28. El apóstol Pablo ha reunido a algunos porque se va a despedir. Hechos 20, 28. El apóstol Pablo reunió o llamó a los ancianos de la iglesia de Éfeso para despedirse. En el capítulo 20, verso 17 y 18 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y luego dice: cuando vinieron a él, les dijo. Miren cómo está hablando en plural. ¿A quiénes llamó? A los ancianos de la iglesia. Y luego miren lo que dice el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos
para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Dice que el Espíritu Santo los había puesto por obispos. ¿A quiénes llamó? ¿A quiénes les está diciendo obispos? A los ancianos. Por eso dije hace un momento, el oficio de pastor, anciano, u obispo, o presbítero, se refiere a la misma persona, al que está ocupando ese oficio, ese cargo. Un anciano era un obispo, un anciano era un presbítero, un anciano era un pastor. Esos son los nombres que se les da al líder religioso de la iglesia. ¿Sí? Así que ya desde los tiempos apostólicos, antes de que se organizaran estas iglesias, ya se usaba, ya se mencionaba la palabra obispos o ancianos. En Tito, el capítulo 1, verso 7, el apóstol Pablo le dice a Tito por qué razón lo manda a Creta. Y miren lo que dice el verso 7, es Tito 1:7. Porque es necesario que el obispo sea irreprensible. Miren el requisito que Pablo le dice a Tito que debe de llenar un obispo. Por eso dije la palabra esta, obispo, ya se usaba en los tiempos apostólicos. En el verso 5 nos dice otra cosa, de Tito 1. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Otra vez está relacionando o está dejando ver que el anciano y el obispo eran la misma persona. Eran personas que estaban ocupando el mismo oficio. En Hechos, el verso 5 fue lo que leí, y en Hechos 20:17, miren cómo relacionan anciano y obispo, anciano y obispo. Así que acordémonos de eso. Un anciano era un obispo, pero también acordémonos que el obispo o el anciano era el pastor. En el capítulo 11 de Hechos 11, desde el verso 27. Hechos 11:27 dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar a los hermanos, socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron. Y miren a quién se los enviaron. Se recoge la ofrenda, mandan a Bernabé y a Saulo para que Bernabé y Saulo entreguen esa ofrenda, y dice el verso 30, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Así que, ¿a quién le entregaron los donativos? El verso 30 dice, a los ancianos. Era a los líderes religiosos, a los líderes espirituales de la iglesia, a quienes les hicieron la entrega de la ofrenda. Ahora, el apóstol Pablo instituyó ancianos en todas las iglesias. Cuando hablo de instituir, me refiero a que Pablo nombró ancianos en todas las iglesias. Vamos a leer primera a Tesalonicenses, capítulo 5. Primera a Tesalonicenses 5, verso 12 y 13. Dice, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz
entre vosotros. Está hablando de los que trabajan, de los que presiden y de los que amonestan. Y esos eran los obispos, eran los ancianos, eran los pastores de las iglesias. Y Pablo en cada iglesia instituía o nombraba pastores. En Tito 1 lo leímos ahorita. Pablo le dice a Tito cuál es la razón por la que lo manda a Creta, y dice: para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Establecieses ancianos. Fíjense cómo en las iglesias que se iban sembrando, iban poniendo líderes espirituales, a los cuales nombraban obispos, pastores, presbíteros, ancianos. Esto es, iban poniendo líderes. Esto es muy, muy importante. Había alguien al frente dirigiendo cada iglesia. Y esto es importante, dije, porque, hermano, puede haber una anarquía. ¿Qué quiere decir esto? Que cada quien haga lo que quiere, como quiere, según le parece. Y se necesita un líder. Por eso es que Pablo instituye o establece ancianos en cada iglesia. En Hechos, otra vez, capítulo 20, desde el verso 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo. Y luego, verso 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Miren cómo el apóstol Pablo dice las razones para que hayan sido puestos por obispos. Era necesario un líder espiritual para cuidar de la iglesia, para proteger a la iglesia. Ahora, el apóstol se preocupó, el apóstol quiso asegurarse de que los ancianos, de que los obispos llenaran ciertos requisitos. Y nosotros leemos muchos versos en la primera carta a Timoteo y en Tito acerca de esos requisitos que Pablo dijo que debía de llenar el obispo o el anciano. Primera a Timoteo, capítulo 3, desde el verso 1. Miren cómo habla de los ancianos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera,
para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Estos son los requisitos para el obispo, para el líder espiritual de la iglesia. Ahora, miren lo que dice Tito, capítulo 1, versos 5 al 9. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Hasta ahí voy a hacer la lectura. Miren los requisitos. Los requisitos que debe de llenar el obispo o el pastor o el anciano o el presbítero para ocupar ese puesto. No cualquier hombre podía hacerlo, no cualquier persona, aun cuando fuera cristiano, no podía. Tenía que llenar ciertos requisitos. Ahora, volviendo a 1 Timoteo, también nos dice cómo deben de ser los diáconos. Fíjense cómo es necesario que obispos y diáconos, que iban a ser los líderes de las iglesias, debían de llenar ciertos requisitos. 1 Timoteo capítulo 3, versos 8 en adelante, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En el verso, sigue diciendo: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Hermanos, los diáconos fueron nombrados, se nos cuenta ya en el libro de los Hechos, por allá más o menos en el año 33, un poquito después, cuando los cristianos se quejaron allí en la primera iglesia de que las viudas griegas no eran bien atendidas. Hubo una murmuración en la iglesia y así surgieron los diáconos. En Hechos, el capítulo 6, versos 1 al 6, ahí se nos narra cómo nace ese grupo de los diáconos. Y fue a causa de una murmuración, como una manera de solucionar el problema que había allí en la iglesia de Jerusalén. Dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando,
les impusieron las manos. Fíjense cómo no se dice aquí la palabra diácono, pero fueron los primeros diáconos, porque ellos servían a las mesas, y miren también cómo los requisitos para ser servidores a las mesas, pues eran unos requisitos muy altos, ¿sí? Los diáconos tenían que llenar requisitos espirituales. Leemos de uno de ellos que era varón lleno de fe. Dice el verso 5: eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Y alguien pudiera preguntar por qué tenía que llenar ese requisito para servir a las mesas. En verdad, hermanos, que aún para lo material se necesita la dirección del Espíritu Santo. Para servir en lo material se necesita ser lleno de fe. En verdad, y no nos vamos a detener mucho en eso, pero es algo que debemos de pensarlo muy bien. Que aún en las cosas materiales se necesita la dirección de Dios para tomar decisiones, y aún se necesita en verdad ser grande de fe, lleno de fe para las cuestiones materiales. En otro tiempo estaremos mirando más detenidamente estas cosas, pero miren cómo Pablo, volviendo a Filipenses, cómo Pablo hace mención de estos líderes. Y alguien pudiera preguntar, ¿por qué Pablo y Timoteo le escriben la carta primero diciendo a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, pero luego dice con los obispos y diáconos? ¿Por qué hace mención? ¿Por qué hacer mención de los obispos y diáconos de una manera más enfática? ¿Por qué? Primero quiero que pensemos en esto. Miren la palabra esta. Con. Primero habla de los santos, la iglesia, y luego con los obispos y diáconos. No dice bajo los obispos y diáconos. No dice. Primero habla de los santos y no dice bajo los obispos y diáconos. Tampoco dice sobre los obispos y diáconos. ¿Se entiende esto, hermanos? Fíjense cómo el apóstol los pone al parejo: santos, obispos y diáconos. En el mismo tenor, en el mismo nivel. Hace años se iba a nombrar a diáconos en cierta iglesia, y de repente se les entregan revistas para que estudien a quienes van a ser nombrados, para que vean algunas cosas, ¿no? Entre ellas, cuál es la razón o qué trabajo debe de hacer el diácono. Y yo recuerdo que uno de los artículos decía: el diácono no está, así decía, no está para mandar al pastor. Y recuerdo estábamos en una reunión y de repente a uno de los candidatos a nombrarse diácono le preguntaron: hermano, dinos, ¿para qué están los diáconos? Y se acordó muy bien de la revista, nomás que se equivocó. Y dice: los diáconos están para mandar
a los pastores. Y yo me reí, ¿no? Porque pues escuché eso, que los diáconos estaban para mandar a los pastores. ¿Cómo es eso? ¿De dónde lo sacó? Dije. Y luego yo le pregunté, ¿quién te dijo que estaban para eso los diáconos? Y luego dice, la revista que nos dieron, allí dice, sí, le digo, allí dice. Vamos viendo la revista, a ver dónde dice. No más que el error de este hermano fue que no leyó, no están, porque así decía la revista. Los diáconos no están para mandar a los pastores. Y él leyó, los diáconos están para mandar. O sea, él quería mandar. Por eso estaba leyendo así. Hermanos, miren cómo el apóstol habla de los santos primero, o sea, de los cristianos, los que no tienen ningún cargo en la iglesia, los miembros. Y luego dice con los obispos y diáconos. Y dije, quería detenerme en esa palabrita con, porque allí aprendemos algo, hermanos. Los santos están al parejo de los obispos y diáconos. El hecho de ser obispo no lo pone sobre, ni diácono, no lo pone sobre los santos. Pero tampoco a los santos se les pone sobre los obispos y los diáconos. Están al parejo, con los santos, con los obispos y los diáconos. Es en el mismo nivel que los están poniendo, con, no sobre ninguno, ni los santos sobre los obispos y diáconos, ni los obispos y diáconos sobre los santos. Si bien es cierto que en la Biblia habla de obedecer a los pastores, pero no está hablando de un gobierno tiránico, ni está hablando de que el pastor está sobre los demás. No, está hablando de un respeto, de darle una autoridad al líder espiritual, pero no que es un cacique. La iglesia es del Señor Jesucristo, no del señor pastor, ni del señor diácono. Ha de haber respeto, yo no estoy diciendo que no debe de haber respeto, pero el respeto debe ser mutuo, por supuesto, de la iglesia para con el obispo y para con el diácono, y del diácono, el obispo, para con los santos. Quise detenerme en esto, hermano, para que se entienda cómo son las cosas, para que se entienda. De repente hay santos que quieren controlar, manipular al pastor. Y eso no es así. Eso no es lo que enseña la Biblia. Porque si se busca quién ha de mandar en la iglesia, pues la Biblia dice que deben obedecer a los pastores. Pero no estamos en ese punto, no se trata de eso. Aquí yo estoy hablando que aquí se presentan a los tres grupos en el mismo nivel: santos con obispos y diáconos. Santos con obispos y diáconos. Ahora, ¿por qué Pablo hace mención entonces de los obispos y diáconos? ¿Por qué en el saludo habla de manera específica de ellos? Algunos dicen que habla de manera específica por la cuestión de la ofrenda que se recogió en algún momento. Algunos dicen que los obispos y diáconos fueron los que tomaron la iniciativa para recaudar la ofrenda que se mandó a las iglesias de Judea que estaban en necesidad. Y dicen, esa es la razón quizás por las que Pablo los menciona a ellos, porque ellos tomaron la iniciativa. Entonces Pablo, en agradecimiento, los nombra a ellos. Pero aquí no se nos dice que esa fue la razón. Otros opinan
que la referencia a los obispos y diáconos es que Pablo les estaba dando la responsabilidad a ellos como de que enseñaran lo que decía Pablo en esta carta a la iglesia, que fueran responsables ellos de enseñarle a la iglesia lo que decía Pablo en esa carta, que procuraran ellos. Algunos dicen es que Pablo les está dando la responsabilidad de que enseñen a la iglesia lo que les dice en la carta, y que esa es la razón por la que los menciona. Pero otros creen que cuando Pablo nombra a obispos y diáconos, lo que está haciendo es reconocer la autoridad de ellos, porque había falsos maestros, había falsos líderes. Entonces, alguien debía ser el líder reconocido por Pablo. Y los líderes reconocidos por Pablo eran los obispos y diáconos, que Pablo sabía quiénes eran. Porque ¿cuáles fueron los requisitos para ser obispos y diáconos? Ahí está la lista, y Pablo sabía quiénes eran esos obispos y diáconos que sí reunían los requisitos. Así que para que se les respetara su autoridad como líder espiritual, por eso Pablo, dicen algunos, que por eso Pablo los menciona en este saludo. Miren lo que dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versos 12 al 18. Dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Que son enemigos de la cruz de Cristo. Muchos dicen, esa es la razón por la que Pablo hace mención de los obispos y diáconos, para que vean que Pablo reconoce a esos obispos, a esos diáconos, y que les respetara, ¿sí? Que les respetara. Hermano, hasta aquí vamos a dejar por esta ocasión este tema, pero quiero que pensemos, recapitulemos lo que hemos hablado. La iglesia de Filipos estaba en un avanzado estado de organización. Era una iglesia bien organizada. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando nombra a los obispos y diáconos. Esto es, ya tenía sus líderes espirituales y en lo material. Esos líderes llenaban requisitos que la Biblia, que el apóstol Pablo enseñó que debían de llenar. Y luego pudimos mirar, Pablo nombra a los santos, a los obispos y a los diáconos en una misma posición. ¿Sí? Hermanos, que Dios nos ayude para organizarnos bien como iglesia, pero también que Dios nos ayude para ocupar el puesto que debemos de ocupar, y como decía el apóstol, lo que hagamos, que lo hagamos como para el Señor y no por contienda o por vanagloria. Cualquier cosa, si ocupamos un cargo en la iglesia, que sea hecho de tal manera que sea, como dice el título, un liderazgo ejemplar. Cualquiera que sea nuestra posición, nuestro cargo en la iglesia. Que Dios nos ayude para ello. Continuamos estudiando Filipenses. Oremos. Señor, te damos gracias
por esta enseñanza. Ayúdanos que lo que hemos tratado lo recordemos y lo usemos, cualquiera que sea la situación. Trabaja en nuestras vidas para ello. Y Señor, que tu bendición sea sobre cada uno. En Cristo Jesús oramos. Amén.